Puedes borrar mi nombre del billete, Cayetano, pero no toques el vuelo que me pertenece. Victoria Valcárcel llegó al aeropuerto de Barajas creyendo que acompañaría a su marido en un viaje importante a Barcelona, pero descubrió frente a la puerta de embarque que su lugar había sido entregado a otra mujer. Cayetano Montes canceló el billete de su esposa con la misma frialdad de quien cambia una maleta de asiento. Lo que él no sabía era que aquella mujer silenciosa llevaba en su apellido el verdadero mando de la aerolínea, y cuando ella decidió no gritar, el aeropuerto entero empezó a obedecer. Puedes borrar mi nombre del billete, Cayetano, pero no toques el vuelo que me pertenece. Victoria Valcárcel, dijo aquello sin levantar la voz de pie frente al mostrador de embarque ejecutivo del aeropuerto de Barajas, mientras el panel azul, detrás de la azafata, anunciaba la llamada final para el vuelo 7123 con destino a Barcelona. Cayetano Montes estaba con una mano apoyada sobre el mostrador y la otra sosteniendo el pasaporte de Blanca Salgado, como si aquel pequeño gesto bastara para reescribir la vida de los tres. ¿Estás montando una escena por culpa de un billete?, preguntó él en voz baja pero con suficiente veneno para herir. Victoria miró su propio nombre desapareciendo de la pantalla de confirmación y respondió, la escena es la que tú estás intentando montar. Blanca soltó una risa corta acomodándose las gafas de sol en su pelo perfectamente peinado. Cayetano, mi amor, la puerta va a cerrar. Ella puede coger otro vuelo más tarde. La azafata muy pálida dudó con los dedos sobre el teclado. Cayetano inclinó el rostro impaciente y ordenó cancela su reserva, mantén la mía y la de la señorita Blanca Salgado. Victoria entonces giró los ojos hacia la empleada y preguntó con una calma casi peligrosa. ¿Estás segura de que quiere confirmar esa orden? La empleada, que se llamaba Patricia según la placa plateada prendida a su chaqueta azul marino, tragó saliva. Ella había reconocido a Victoria en el instante en que vio el apellido Valcárcel en el sistema, pero había recibido entrenamiento suficiente para nunca revelar identidades sensibles en un mostrador abierto. Señor Montes, hay un bloqueo operativo en esta reserva, dijo intentando mantener la voz neutra. Cayetano soltó una risa sin gracia. Bloqueo operativo. Yo soy el responsable de la cuenta corporativa, haga lo que le pido. Victoria observó a su marido como si lo estuviera viendo desde fuera del matrimonio por primera vez. El traje gris a medida, el reloj caro, el peinado impecable, el tono arrogante entrenado en las salas de reuniones del Paseo de la Castellana, todo en él parecía decir que la realidad podía ajustarse a sus deseos. Cayetano, no hagas esto aquí, murmuró ella. Él se acercó bajando la voz hasta transformarla en un cuchillo. Has perdido el derecho a decidir dónde vas cuando decidiste retrasarme. Blanca le tocó el brazo con falsa delicadeza y completó. Una esposa elegante sabe cuándo es el momento de retirarse. Victoria no respondió, solo posó la mano sobre el asa de su bolso negro donde su teléfono vibraba sin parar. El viaje a Barcelona no era una escapada romántica, aunque Cayetano hubiera vendido esa mentira a todos los amigos de la pareja. Había una firma prevista para esa tarde en un hotel frente al mar Mediterráneo, que involucraba una ruta estratégica entre Madrid, Barcelona y Lisboa. Para Cayetano era la oportunidad de salir en las fotos junto a inversores extranjeros y fingir que el prestigio venía de él. Para Blanca era la entrada perfecta a una mesa donde jamás habría sido invitada sola. Para Victoria era algo más antiguo, más silencioso y más personal. La compañía que operaba aquel vuelo Aurora del Atlántico Líneas Aéreas había nacido de una promesa hecha a su padre años atrás, cuando él aún creía que las empresas debían aportar no solo beneficios sino también responsabilidad. Cayetano sabía poco, sabía lo suficiente para usar el nombre de Aurora en sus conversaciones, pero no lo bastante para entender quién firmaba al final las decisiones que mantenían los aviones en el aire, y allí frente a la puerta de embarque cometió el error de confundir discreción con falta de poder. Señora Valcárcel, dejó escapar Patricia casi en un susurro antes de corregir su postura. El rostro de Blanca cambió por una fracción de segundo. Fue rápido, pero Victoria lo vio. Cayetano también se dio cuenta aunque no lo entendió. Señora Valcárcel, repitió él frunciendo el ceño, ahora tratáis a una pasajera común como a una autoridad. La empleada miró a la pantalla. Una línea roja parpadeaba debajo de la reserva cancelada, indicando un intento de alteración en un perfil protegido. Señor, el sistema está pidiendo una validación superior. Cayetano golpeó dos dedos en el mostrador. Entonces llame a un supervisor. Victoria se adelantó. Antes de que Patricia respondiera, no hace falta, yo misma hago la llamada. Blanca sonrió venenosa. ¿Vas a llamar a quién? ¿Para quejarte de que has perdido el asiento de la ventana? Victoria finalmente miró a la amante de su marido. No había rabia en su rostro, solo una tristeza demasiado disciplinada para ser confundida con debilidad. No, Blanca, voy a llamar para impedir que gente imprudente transforme una traición barata en un riesgo operativo.
El teléfono de Victoria se desbloqueó con su pulgar, no buscó un contacto guardado como marido, abogado o familia. Tocó un nombre corto: Elena Operaciones. Mientras la llamada conectaba, la megafonía del aeropuerto anunció la última llamada para embarcar. Y algunos pasajeros de la sala ejecutiva empezaron a mirarlos con la curiosidad discreta de quien reconoce un escándalo pero finge educación. Cayetano se pasó la mano por el rostro irritado. ¿De verdad vas a humillarte delante de todo el mundo? Victoria escuchó la voz al otro lado de la línea, y respondió sin apartar los ojos de él. Elena, soy Victoria. Confírmame si ha habido una alteración manual en la lista ejecutiva del vuelo 7123. Sí, ahora mismo. Quiero estado de retención en la puerta y congelación temporal del despegue hasta la auditoría de autorización. Patricia se quedó inmóvil. Blanca perdió la sonrisa. Cayetano soltó una carcajada incrédula. Te has vuelto loca. Victoria cortó la llamada y guardó el teléfono. No solo he dejado de fingir que eras cuidadoso. Durante unos segundos no pasó nada, y tal vez por eso Cayetano se permitió sonreír pensando que aquella llamada era solo un intento desesperado de conservar la dignidad. Entonces el panel cambió. La palabra embarque desapareció, sustituida por retraso operativo. Un aviso corto sonó en los altavoces. El equipo de tierra se miró. Un supervisor con traje azul caminó deprisa por el pasillo acompañado por 2 empleados con tabletas. Detrás del cristal, a lo lejos, el avión blanco con la cola marcada por el símbolo dorado de Aurora del Atlántico seguía inmóvil en la posición de embarque. Cayetano se giró hacia la pista, luego hacia Victoria, y el color se le fue de la cara solo un poco. Lo suficiente. ¿Qué has hecho?, preguntó él. Victoria respondió con serenidad. He protegido una aeronave de mi compañía. Blanca dio un paso atrás. ¿Tu compañía? La pregunta salió más aguda de lo que ella pretendía. Victoria la miró a ella y luego a Cayetano. Gracioso. Los dos estabais tan ocupados intentando dejarme atrás que olvidasteis preguntar dónde estabais pisando. El supervisor llegó y se detuvo ante Victoria con un respeto que ninguna palabra lograría esconder. Señora Valcárcel, la retención ha sido aplicada. El equipo de seguridad operativa ya está verificando la alteración de la lista y el acceso utilizado. El silencio que vino después pareció tragarse hasta el ruido de las maletas arrastrándose por el suelo pulido. Cayetano miró al hombre como si la realidad estuviera escrita en otro idioma. ¿Qué broma es esta? Ella es mi mujer. El supervisor mantuvo el rostro profesional. Sí, señor Montes, y también es la propietaria mayoritaria de Aurora del Atlántico, líneas aéreas. Blanca se llevó la mano al delicado collar, el mismo collar que minutos antes brillaba como un trofeo junto a Cayetano. Victoria sintió un dolor profundo, no por verlos asustados, sino por constatar que su sorpresa no venía de la traición revelada, venía del poder que ella poseía. Cayetano no parecía arrepentido por haberla humillado. Parecía ofendido porque ella no fuera pequeña. Victoria, empezó él, y por primera vez en aquella mañana su nombre salió sin desprecio. Ella levantó la mano interrumpiéndolo. No uses ese tono ahora. Tuviste tiempo de hablar conmigo en casa, en el coche, en la facturación, antes de entregar mis billete como si fuera un recibo de usar y tirar. Blanca se recompuso demasiado rápido, lo que confirmó las sospechas de Victoria. Las mujeres realmente sorprendidas suelen buscar explicaciones. Blanca buscaba la salida. Esto es un abuso de autoridad, dijo ella en voz más alta, buscando las miradas a su alrededor. Ella está reteniendo un vuelo comercial. Por celos. El supervisor giró la tableta hacia Victoria mostrando un registro de acceso. Victoria no tocó el dispositivo. Solo leyó la línea principal y sintió que el estómago se le cerraba. La orden de cancelación de su reserva había pasado por una credencial vinculada a una antigua autorización corporativa, concedida a Cayetano en un proyecto temporal que debería haber estado cerrado hace 3 meses. Ella miró a su marido. Has usado una puerta que no debería existir. Cayetano frunció el ceño. Yo solo pedí cambiar un billete. Victoria respondió en voz baja. No, tú le enseñaste a alguien que esa puerta seguía abierta. La palabra alguien cayó entre ellos como metal contra el suelo. Blanca desvió la mirada. Por un instante mínimo, pero suficiente. Victoria se dio cuenta. Patricia se dio cuenta. Tal vez hasta Cayetano se habría dado cuenta si no estuviera demasiado ocupado intentando sobrevivir a su propio orgullo. El supervisor recibió un mensaje en la tableta y se inclinó hacia Victoria. La Junta Operativa solicita su presencia en la sala reservada. La prensa aún no ha sido avisada, pero hay pasajeros grabando. Victoria respiró hondo. Al otro lado del cristal el avión seguía parado. Pensó en su padre el día en que él firmó los primeros documentos de Aurora con las manos temblando, no por miedo sino por responsabilidad.
Pensó en cuántas veces le escondió a Cayetano reuniones, decisiones y presiones, creyendo que proteger el matrimonio era evitar que él se sintiera inferior. Ahora veía que había llamado amor a un largo intento de encajar en el tamaño de la inseguridad de él. Llévelos a los dos a la sala de contingencias, dijo ella. Cayetano reaccionó al instante. No puedes tratarme como a un sospechoso. Victoria al fin dejó que la tristeza asomara a sus ojos. No te estoy tratando como a mi marido Cayetano, te estoy tratando como a alguien implicado en una brecha interna. El rostro de él se endureció, herido más por el cargo perdido que por la esposa rota. Cuidado, Victoria, estás exponiendo nuestro matrimonio al público. Ella casi sonrió, pero no había nada de gracia en ese casi. Fuiste tú quien trajo a Blanca para ocupar mi lugar en el avión. La frase hizo que algunas cabezas se giraran. Blanca apretó los labios, odiando perder el control de la historia antes, incluso de empezarla. Cayetano, no vamos a quedarnos escuchando esto, murmuró intentando tirar de él por el brazo, pero él no se movió. Por primera vez desde que llegaron al aeropuerto, parecía dividido entre la mujer que había elegido exhibir y la mujer que acababa de descubrir que no conocía. Victoria cogió su maleta pequeña del suelo. El cuero negro se deslizó silencioso sobre el piso claro mientras seguía al supervisor por el pasillo reservado. Antes de desaparecer tras la puerta de cristal opaco, se detuvo y miró hacia atrás. Vuelo no saldrá hasta que entienda quién intentó usar mi empresa para borrarme, y Cayetano. Ella hizo una pausa corta como una firma. Cuando él salga, tal vez tú ya no tengas sitio a su lado. En la sala reservada de Aurora del Atlántico, lejos de las miradas de los pasajeros y del brillo artificial de la zona VIP, Victoria se quitó el abrigo beige y lo colocó sobre la silla con un cuidado que contrastaba con el caos de fuera. Pared de cristal mostraba la pista, el avión parado y al fondo la ciudad funcionando como si ninguna vida se hubiera acabado en silencio. Elena, directora de operaciones, apareció en la pantalla de videoconferencia con rostro serio. Victoria, el acceso utilizado para cancelar tu billete fue el mismo que se probó ayer por la noche para consultar la lista de pasajeros preferentes. El intento falló, pero dejó rastro. Victoria cerró los ojos un segundo. No era solo adulterio, no era solo humillación, era un movimiento calculado en torno a Aurora y Cayetano. Había abierto la puerta por vanidad, distracción o algo peor. Quiero una auditoría completa, dijo ella, sin espectáculos, sin filtraciones. Primero la seguridad, después la verdad. Elena asintió. ¿Y tu marido? Victoria miró su propio reflejo en el cristal. Mi marido canceló mi billete. La voz le falló solo al final. Ahora necesito descubrir quién intentó cancelarlo. De más. Fuera, Cayetano esperaba en una sala más pequeña sin Blanca cerca. Por primera vez en toda la mañana miraba su propio teléfono, donde empezaban a llegar mensajes de números que no solían buscarlo tan temprano. Un contacto del área inversiones preguntaba si era verdad que había ocurrido una retención operativa en Barajas. Otro quería saber por qué su nombre aparecía en un registro interno de Aurora. Cayetano sintió que el suelo se movía bajo sus caros zapatos. Durante años había pensado que el silencio de Victoria era falta de ambición. Ahora comprendía demasiado tarde que tal vez era lo contrario. Ella nunca necesitó anunciar lo que era porque el mundo adecuado ya lo sabía. Blanca en otra sala escribía rápido, borraba y volvía a escribir. Sus dedos temblaban no por miedo a perder a Cayetano, sino por miedo a perder el acceso, y Victoria, sentada frente a la pista, comprendió que el verdadero viaje de aquella mañana no era a Barcelona, era hacia fuera de la mentira donde había vivido demasiado tiempo. El video empezó a circular antes incluso de que Cayetano Montes se diera cuenta de que alguien había grabado. Eran apenas 28 segundos grabados de lado por un pasajero irritado, pero bastaban para destruir la versión elegante que él había imaginado para esa mañana. En la imagen movida, él aparecía inclinado sobre el mostrador de embarque exigiendo que la reserva de su mujer fuera cancelada, mientras Blanca Salgado esperaba a su lado impecable, luciendo una sonrisa que parecía un perfume demasiado caro en una habitación cerrada. El texto, escrito por algún desconocido, decía: marido cancela el billete de su mujer y se lleva a otra en su lugar. En Barajas eso se convirtió en un murmullo. En internet se convirtió en un cuchillo. Cayetano vio el video en el teléfono de un empleado que intentó esconder la pantalla demasiado tarde. Borre eso, ordenó él, como si todavía estuviera frente a una secretaria, no frente a una crisis incontrolable. El chico retrocedió. Señor, yo no he publicado nada. Blanca, sentada en la esquina de la sala de contingencias, no pareció sorprendida, solo levantó la mirada y dijo en voz baja: ahora ya no importa lo que pasó, Cayetano, importa quién lo cuente primero. Su frase debería haber sonado como un consejo, pero llegó a los oídos de él como una provocación.
Cayetano caminaba de un lado a otro en la sala atrapado entre la rabia y una vergüenza que no aceptaba llamar por su nombre. «Ha parado un vuelo entero para castigarme», dijo señalando la puerta por donde Victoria había salido. Blanca se levantó despacio tocándose su propio collar como quien se ajusta una armadura. Entonces di eso antes de que ella diga lo contrario. Él la miró con desconfianza. «¿Estás preocupada por mí, o por tu imagen, Blanca?» Ella sonrió sin dulzura. «Por las dos cosas, cariño. Al contrario que tu mujer, yo no finjo que la reputación no importa». La puerta se abrió y un supervisor de Aurora del Atlántico entró con una tableta en las manos. «Señor Montes, la Junta solicita que permanezca disponible para aclaraciones». Cayetano rió con amargura. «¿La Junta o mi mujer?». El hombre respondió sin alterar el tono. «En este momento, señor, la diferencia puede ser menor de lo que a usted le gustaría». Mientras Cayetano tragaba aquella frase como veneno, Victoria caminaba por el pasillo ejecutivo sin prisa visible, acompañada por Elena y dos empleados de seguridad operativa. El amplio ventanal ofrecía vistas a la pista donde el avión Aurora seguía inmóvil bajo la dura luz de la mañana madrileña. El retraso ya afectaba a conexiones, agendas, contratos, personas que no tenían nada que ver con la humillación que ella acababa de sufrir. Esa era la parte que más le dolía, no el video, no Blanca, ni siquiera la mirada de Cayetano cuando descubrió quién era ella. Le dolía saber que la irresponsabilidad de él tocaría algo que ella siempre había tratado como sagrado. «¿Cuántos pasajeros a bordo?», preguntó ella. Elena respondió de inmediato: 129 confirmados, tripulación completa, todos desembarcados antes del cierre final, seguridad física sin riesgo. El problema es digital y de reputación». Victoria se detuvo frente a la puerta de la sala reservada. «Entonces, vamos a tratarlo como una crisis de la compañía, no como un culebrón matrimonial». Elena dudó. «La prensa ya está usando las dos cosas». Victoria abrió la puerta y entró. «Entonces la prensa va a aprender que no toda mujer engañada pierde la cabeza». En la sede de Aurora, en el Paseo de la Castellana, el comité de crisis se activó antes de que el coche de Victoria dejara Barajas. Las pantallas mostraban mapas de vuelo, registros del sistema, recortes de redes sociales y la primera nota, un portal económico insinuando que la presidenta en la sombra de la compañía había usado un protocolo operativo para impedir que su marido viajara con la amante. La palabra amante aún no aparecía en el titular, pero ya respiraba en cada coma. Ignacio Navarro, abogado interno de la empresa, estaba de pie frente a la mesa cuando Victoria entró. «Tenemos un problema doble», dijo él. «Si respondemos hablando de tu matrimonio, alimentamos el escándalo. Si respondemos solo con términos técnicos, parecerán evasivas». Victoria se quitó las gafas de solas, dejó sobre la mesa y miró las pantallas. Allí estaba su nombre, ya no protegido por la discreción que ella había cultivado durante años. Victoria Valcárcel, heredera y principal accionista de Aurora del Atlántico. «No voy a usar mi dolor como argumento empresarial», dijo ella. «La nota habla de retención preventiva por indicios de acceso indebido. Nada sobre Cayetano, nada sobre Blanca». Ignacio respiró hondo. «Dirán que estás ocultando el motivo real». Victoria se sentó. «Y nosotros vamos a mostrar que ellos están ocultando la infracción real». La primera prueba apareció 20 minutos después en una línea de registro que hizo que Elena silenciara a toda la sala. La credencial vinculada a Cayetano fue usada ayer por la noche para consultar parte del manifiesto preferente del vuelo 7123. Ignacio se acercó a la pantalla. «Consultar un manifiesto no es cambiar un billete». Elena asintió. «No es peor». El cambio de billete hizo ruido. La consulta fue silenciosa. Victoria sintió que algo helado le subía por la nuca. La traición, por cruel que fuera, era comprensible dentro de la miseria humana, pero aquello era otra cosa. Alguien quiso mirar dentro de la lista de pasajeros, tal vez saber quién estaría en el vuelo, tal vez anticiparse a la reunión en Barcelona, tal vez probar una puerta. ¿Quién estaba en el manifiesto preferente?, preguntó ella. Elena pasó los nombres sin leerlos en voz alta, solo proyectándolos en la pantalla. Había inversores portugueses y 2 ejecutivos de turismo corporativo, un representante de un fondo de inversión español, y el nombre de Cayetano que destacaba ahora como una mancha. Victoria miró su propia ausencia en la lista borrada minutos antes en el mostrador y comprendió el plan. Primero quitaron a la dueña del avión. Después, intentaron usar el avión como escenario. Cayetano recibió la llamada de Rodrigo Pinto aún en Barajas minutos después de que Blanca insistiera en que necesitaba defenderse. Rodrigo era un consultor de imagen para gente rica que decía odiar los escándalos pero vivía de ellos. «Poco y habla ahora», ordenó. Cayetano entró en una zona más vacía cerca del pasillo con Blanca justo detrás. «No voy a dar una entrevista en medio del aeropuerto». Rodrigo soltó una risa seca.
entrevista no. Un mensaje, algo humano. Dices que tu mujer abusó de su cargo después de una crisis personal, que lo sientes por los pasajeros y que confías en que la compañía corregirá el error. Cayetano cerró los ojos. Eso va a hundir a Victoria. Blanca se acercó por el otro lado y susurró. Ella acaba de tratarte como a un sospechoso. La frase encontró la herida exacta. Cayetano abrió los ojos. El hombre que había humillado a su mujer minutos antes consiguió aún así sentirse víctima de las consecuencias. Graba, dijo Rodrigo al teléfono, antes de que ella te convierta en el villano oficial. Cayetano miró a Blanca, que ya levantaba el teléfono, y cometió el segundo error de la mañana. La grabación duraba menos de un minuto. Cayetano aparecía abatido en su justa medida, sin corbata, con la voz controlada de quien finge proteger a todos. Lamento profundamente que una situación íntima haya afectado a pasajeros y profesionales que no tienen la culpa de nada. Lo que ha ocurrido hoy ha sido una reacción desproporcionada de alguien que ha mezclado el dolor personal con el poder corporativo. Espero que Aurora del Atlántico trate a sus clientes con más respeto del que recibí yo como marido. Blanca terminó el video y no sonrió. El material era demasiado bueno para parecer espontáneo. ¿Crees que esto le ayuda?, preguntó la inseguridad escapando por primera vez. Ella le tocó el rostro con dos dedos. Te ayuda a no ser aplastado, pero cuando se giró para enviar el archivo, sus ojos perdieron cualquier rastro de ternura. Cayetano vio solo una parte de ese cambio. Lo bastante para sentir incomodidad, pero no lo bastante para dar un paso atrás. Minutos después, el video estaba en 3 grupos cerrados de periodistas, 2 contactos del mercado financiero y una cuenta anónima que solía anticipar crisis empresariales en Madrid. En el Paseo de la Castellana, Victoria vio el video sin interrumpirlo. Nadie en la sala se atrevió a comentar antes que ella. La voz de Cayetano llenó el ambiente con una elegancia podrida, transformando a la mujer que él había intentado borrar en una ejecutiva vengativa. Cuando terminó, Elena cerró la mano sobre el bolígrafo. Ignacio dijo, ahora tenemos que responder. Victoria siguió mirando la pantalla en negro. Había una parte de ella pequeña y herida, que quería publicar el video completo del mostrador, mostrar a Blanca riendo, mostrar a Cayetano dando la orden, mostrar a toda España el tamaño exacto de la vergüenza que él había provocado, pero esa parte no podía dirigir una aerolínea. No, dijo por fin. Ignacio frunció el ceño. Victoria acaba de acusarte públicamente. Ella levantó los ojos húmedos pero firmes. Si respondo como esposa, Blanca gana. Si respondo como presidenta, ella se queda sin escenario. Elena lo entendió antes que los demás. ¿Crees que Blanca quiere arrastrar la crisis al terreno emocional? Victoria asintió. Necesita que parezcan celos, porque si parece un tema de seguridad, alguien preguntará quién tocó el sistema. La pregunta se hizo más pronto de lo que Blanca esperaba. Una analista joven llamada Julia, casi invisible en la esquina de la sala, levantó la mano con timidez. Disculpe, señora Valcárcel, pero hay una cosa extraña. Victoria se giró hacia ella de inmediato. Dime. Julia caminó hasta la pantalla principal y amplió una secuencia de horarios. La sesión que usó la credencial del señor Montes no provino de su dispositivo, sino que el código de validación fue confirmado por un enlace enviado a su correo electrónico personal. La dirección de la sesión externa aparece enmascarada, pero el horario coincide con una conexión hecha desde una red de un salón corporativo. Ignacio preguntó, ¿en Barajas? Julia negó con la cabeza. No, en el barrio de Salamanca, un hotel donde esta mañana temprano hubo un desayuno privado con representantes de Costa Blanca Viajes. El nombre hizo que Ignacio mirara a Victoria. Costa Blanca era una de las empresas interesadas en debilitar la negociación de Aurora antes del acuerdo en Barcelona. Victoria sintió que la pieza encajaba sin ningún placer. Blanca hizo una consultoría para ellos el año pasado, dijo Elena. Victoria cerró los ojos un instante. Entonces no entró en mi matrimonio por casualidad. La frase pareció abrir un agujero bajo la mesa. Durante años Victoria había creído que Blanca era solo la consecuencia vulgar de un matrimonio cansado, guapa, ambiciosa, demasiado cercana a Cayetano en los eventos, siempre riendo en el momento en que Victoria se quedaba callada. Pero ahora, la imagen cambiaba. Tal vez Blanca había deseado a Cayetano. Tal vez le había gustado vencer a la esposa silenciosa frente a una fila de embarque. Había cálculo al transformar una humillación doméstica en un escándalo corporativo. Quiero los vínculos de Costa Blanca con cualquier miembro de nuestro consejo, dijo Victoria. Ignacio respondió con cautela. Eso puede abrir una guerra interna. Ella se levantó y la ciudad a sus espaldas pareció endurecerse también. La guerra ya empezó cuando usaron a mi marido para tocar el manifiesto de un vuelo. Elena corrigió en voz baja, ¿a tu marido o a su vanidad?
Victoria miró a la directora sin ofenderse. Hoy Elena tal vez sean la misma cosa. Al final de la tarde Cayetano fue llevado a la sede de Aurora. Entró por el garaje privado lejos de las cámaras pero no lejos de su propio miedo. El paseo de la Castellana que tantas veces le había parecido una avenida de hombres triunfadores ahora se alzaba al otro lado del cristal como un tribunal. Cuando vio a Victoria en la sala de juntas sentada en la cabecera sin lágrimas, sin gritos, sin el abrigo beige que llevaba en el aeropuerto, sintió una rabia absurda. No porque ella estuviera equivocada, sino porque ella estaba entera. «¿Me has traído aquí para humillarme tú a mí?», preguntó. El Victoria no se levantó. «Te he traído para que expliques por qué se usó tu acceso antes de que me sacaran del vuelo». Cayetano apretó la mandíbula. «Ya he dicho que no lo sabía». Ignacio deslizó un papel sobre la mesa. «El código fue validado desde tu correo personal». Cayetano miró el documento como si el papel pudiera morder. «Blanca me pidió que confirmara un enlace de la agenda ayer. Dijo que era sobre el viaje a Barcelona». Victoria sintió que la sala se inclinaba. No era inocencia, era negligencia, y de alguna manera dolía casi igual. «¿Le entregaste una llave de mi empresa porque Blanca te lo pidió?», con voz dulce Victoria pronunció cada palabra demasiado bajo para permitir una defensa teatral. Cayetano reaccionó como siempre reaccionaba, cuando se sentía pequeño, atacando tu empresa. «Siempre tu empresa». «Tal vez el problema sea ese, Victoria. He vivido años al lado de una mujer que me escondía la mitad de su propia vida». Ella lo miró largamente. «Escondí mi cargo porque aprendí pronto que el poder atrae a gente interesada». «Acabas de demostrar que yo tenía razón». El golpe lo hizo callar durante unos segundos. Después él dijo con menos fuerza: «Yo no quería derribar nada. Solo quería salir de aquel matrimonio sin parecer un marido abandonado». La confesión pequeña y fea dejó el ambiente más pesado. Victoria no sonrió. «Así que preferiste abandonarme tú primero delante de una amante y de un mostrador de embarque». Cayetano bajó la mirada. Por primera vez no tenía un argumento preparado, solo estaba el sonido lejano de la ciudad y la desagradable verdad de un hombre que había llamado orgullo a lo que era miedo. El teléfono de Ignacio vibró sobre la mesa, leyó el mensaje, palideció y giró la pantalla hacia Victoria. La cuenta anónima que había publicado el video de Cayetano acababa de divulgar una nueva insinuación. Fuentes internas apuntan a una disputa conyugal en la cúpula de Aurora antes de un acuerdo millonario en Barcelona. Victoria leyó una vez, luego otra. Blanca había conseguido empujar la herida hacia dentro de la empresa. Cayetano también lo vio. Y pareció entender demasiado tarde el tamaño de la mecha que había encendido. «¿Puedo grabar otro video?», dijo deprisa. «¿Puedo decir que exageré?». Victoria lo miró fijamente. «No vas a grabar nada sin asesoramiento legal, no vas a llamar a Blanca. Vas a hablar con Rodrigo, y a partir de este momento cualquier autorización ligada a tu nombre, dentro de Aurora, queda suspendida». Él se levantó dolido. «Me estás apartando». Victoria también se levantó. «No, Cayetano. Estoy cerrando la puerta que tú dejaste abierta». Aquella noche, cuando el vuelo 7123 finalmente despegó con retraso, Victoria no estaba en él. Se quedó sola unos minutos en el despacho a oscuras de la presidencia, con las luces de Madrid esparcidas por la ventana con estrellas cansadas en el suelo. Sobre la mesa había 3 cosas: el informe preliminar de accesos, la foto congelada de Cayetano en el video, y una lista de consejeros que tenían vínculos discretos con Costa Blanca Viajes. El matrimonio roto aún escocía. Pero otro dolor empezaba a tomar forma más grande y más frío. Su marido había sido utilizado, pero también había elegido ser útil. Blanca había mentido, pero alguien le había abierto el camino. Y Victoria, que durante años creyó que el silencio era protección, comprendió por fin que algunas verdades, cuando se esconden demasiado tiempo, se convierten en armas en las manos equivocadas. Cogió el teléfono y llamó a Elena. «Mañana a primera hora, reunión extraordinaria del consejo». Al otro lado la directora preguntó. Con Cayetano. Victoria miró el reflejo de su propia imagen en el cristal. «Con todos. Quiero ver quién se asusta cuando yo diga el nombre de Costa Blanca». A las 8:07 de la mañana la sala del Consejo de Aurora del Atlántico ya estaba llena, pero nadie hablaba alto. Había un tipo específico de silencio en las empresas familiares españolas, cuando el dinero, la reputación y la vergüenza se sentaban a la misma mesa. No era paz, era cálculo. Victoria Valcárcel entró la última sin prisa, llevando un vestido azul oscuro demasiado sencillo para quien había sido tachada de vengativa en los portales económicos durante la madrugada. Los consejeros se levantaron por educación, algunos con respeto sincero, otros solo porque las cámaras internas grababan la sala. Cayetano Montes estaba sentado cerca del extremo opuesto, pálido, sin el brillo arrogante del aeropuerto. Blanca no debería estar allí,
pero su nombre ya estaba en todos los teléfonos sobre la mesa esparcido, en titulares, mensajes e insinuaciones. Ignacio abrió la reunión con voz firme: estamos aquí para tratar un acceso indebido, una crisis de reputación y un intento de interferencia en una negociación estratégica. Un consejero llamado Álvaro Requena sonrió sin mostrar los dientes. Curioso, Ignacio, de puertas para afuera España entera llama esto pelea de pareja. Victoria lo miró directamente: de puertas para afuera. Álvaro, mucha gente repite lo que alguien ha pagado para que parezca verdad. La frase cambió el aire de la sala. Álvaro era un hombre de 60 años, heredero de un grupo logístico de Valencia, siempre cordial, siempre perfumado, siempre peligroso cuando fingía neutralidad. Apoyó las manos sobre la mesa y respondió: Victoria, nadie aquí cuestiona tu dolor. Pero parar un vuelo comercial en el mismo minuto en que tu marido intentaba viajar con otra mujer, crea una imagen difícil de defender. Cayetano bajó la mirada. Era la primera vez que la traición se decía delante de todos, sin adornos, sin excusas, y sin la protección de la palabra. Crisis. Victoria no apartó la vista. No paré el vuelo porque mi marido me engañara, lo paré porque la alteración de mi reserva activó un rastro de acceso que ya se había estado probando la noche anterior. Elena proyectó los registros en la pantalla, líneas frías de horarios, orígenes de conexión, y tentativas de consulta aparecieron ante los consejeros. La verdad, cuando venía en forma de datos, no tenía lágrimas, tenía precisión. Aún así, Victoria sintió que la herida se abría cuando vio el nombre de Cayetano asociado a la credencial. El hombre que había dormido a su lado se había convertido en la puerta más débil de la empresa que ella juró proteger. Cayetano levantó la cabeza cuando su nombre apareció en la pantalla. Yo no accedí a ningún manifiesto, dijo, y por primera vez su voz parecía más desesperada que a la defensiva. Ignacio respondió: ¿el acceso usó tu validación personal? ¿Confirmaste un enlace enviado a tu correo? Cayetano se pasó la mano por la cara blanca, dijo que era una agenda privada en Barcelona. Yo no sabía que aquello liberaba ningún sistema. Un murmullo recorrió la mesa. Álvaro lo aprovechó de inmediato. Entonces estamos ante un fallo de gobierno corporativo. Un tercero consiguió usar una credencial vinculada al marido de la principal accionista. Eso no mejora la situación de la presidenta, la empeora. Victoria vio la jugada con claridad. Él no quería defender a Cayetano, quería convertir la vulnerabilidad en un argumento para apartarla a ella. Elena intervino: la credencial debería haber sido cerrada por el departamento responsable tras el proyecto Horizonte. Estamos investigando quién mantuvo la autorización activa. Álvaro inclinó el rostro. Qué conveniente, siempre hay un departamento responsable cuando el fallo llega cerca de la presidencia. Victoria sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la voz baja. Cuidado, Álvaro, está usted muy impaciente por encontrar culpables, antes de ver quién se beneficiaría de ello. La reunión fue interrumpida por una notificación simultánea en casi todos los teléfonos. Un nuevo video había sido publicado. Esta vez no era Cayetano hablando solo, ni la grabación movida del mostrador. Era Blanca sentada en la elegante terraza de un hotel con el pelo recogido y un rostro cuidadosamente abatido. No quería pronunciarme, decía ella mirando a la cámara con una fragilidad ensayada, pero no puedo aceptar que una mujer use una aerolínea para castigar a personas que solo intentaban seguir adelante. Cayetano ha sido expuesto, se ha faltado al respeto a los pasajeros, y a mí me han convertido en la villana por estar al lado de un hombre que ya vivía un matrimonio muerto. La sala entera miró en silencio. Cayetano se quedó inmóvil. Victoria no parpadeó. Blanca continuó: si Aurora del Atlántico permite que el dolor personal se convierta en protocolo, ¿qué seguridad tendrán sus clientes cuando lleven la contraria a alguien poderoso? Cuando el video terminó, la expresión de Álvaro era casi de satisfacción. Ahora tenemos un problema de confianza pública. Victoria miró a Cayetano, y él pareció encogerse dentro de su propio cuerpo. ¿Aún crees que ella intentaba proteger? Cayetano no respondió. Dentro de él una secuencia de recuerdos empezó a cambiar de color. Blanca pidiéndole que confirmara un enlace, Blanca diciéndole que Victoria lo hacía de menos, Blanca animándolo a grabar el video antes de que la empresa hablara, Blanca usando las palabras de él con demasiada precisión. Durante meses había confundido la atención de ella con admiración, porque necesitaba desesperadamente ser admirado sin tener que merecerlo. Ahora, frente al consejo, se daba cuenta que tal vez había sido menos amante que herramienta. El dolor de esa revelación no lo hacía inocente, solo lo dejaba más desnudo. Me equivoqué, dijo en voz baja. Álvaro soltó un sonido de impaciencia. Eso es conmovedor, Cayetano, pero irrelevante. Victoria, sin embargo, lo escuchó, no como un perdón,
sino como señal de que una puerta emocional empezaba a abrirse demasiado tarde. ¿En qué te equivocaste?, preguntó ella. Cayetano levantó los ojos hacia ella. En pensar que tu fuerza era una amenaza para mí. En dejar que Blanca me convenciera de que yo necesitaba ganarte a ti para poder existir. El ambiente en la sala se volvió pesado. Victoria sintió ganas de odiarlo con sencillez, pero Cayetano nunca le había dado ni siquiera eso. Hasta su culpa venía mezclada con demasiada debilidad humana. Ignacio recibió otro archivo de Julia, la analista que había trabajado toda la madrugada. Pidió disculpas y proyectó una red de conexiones entre Costa Blanca Viajes, una consultora de comunicación ligada a Blanca, y una empresa de logística que prestaba servicios al grupo de Álvaro Requena. Esta vez el silencio fue distinto, no era cálculo, era miedo. Álvaro se ajustó el puño de la camisa antes de hablar. Cuidado con las insinuaciones, Ignacio. Victoria se inclinó hacia adelante. Insinuaciones fue lo que hicieron conmigo en las últimas 12 horas. Esto es un rastreo de vínculos comerciales. Elena amplió uno de los puntos. La consultora de Blanca recibió un pago de Costa Blanca hace 3 semanas para un mapa de riesgos de reputación en el sector aéreo. En el mismo periodo, alguien solicitó la extensión del acceso del proyecto Horizonte. Ignacio completó. Aún no tenemos pruebas concluyentes de que usted autorizara eso, Álvaro, pero tenemos motivos suficientes para suspender su participación en el debate sobre Ruta a Lisboa. Álvaro rió, esta vez sin elegancia. ¿Me vas a echar de la mesa basándote en sospechas mientras tu vida conyugal se convierte en titular? Victoria respondió. No voy a apartarle por conflicto de intereses. Mientras descubro por qué usted sonrió antes de que Blanca publicara el video. La frase fue el primer golpe que hizo a Álvaro perder el control de su expresión. Lo disimuló rápido, pero no lo bastante rápido para una sala entrenada en observar el poder. Cayetano lo vio, Victoria lo vio, Elena lo vio. Reunión que había empezado como un juicio a la presidenta traicionada, se convertía lentamente en un cerco al hombre que creía dominar la narrativa. Entonces la puerta se abrió con urgencia y una asesora de la presidencia entró con una tableta. Perdonen, pero la prensa está en la recepción. Blanca Salgado acaba de llegar al edificio. Victoria se quedó quieta. Ignacio se giró de inmediato. Ella no tiene autorización para subir. La asesora tragó saliva. Viene acompañada por 2 periodistas, y dice que ha venido a entregar pruebas de abuso de poder. Cayetano se levantó tan rápido que la silla rozó el suelo. ¿Qué es tal que? Victoria no se movió. El dolor de ver a la amante de su marido invadir su empresa ya no venía solo. Ahora venía con la claridad de una trampa. Déjela en la recepción, ordenó, sin cámaras en la planta ejecutiva, sin acceso al ascensor privado. Álvaro se cruzó de brazos. Impedir su entrada solo refuerza la teoría de la censura. Victoria lo miró. Gracias por confirmar que conoce usted la teoría. Blanca en la recepción de Aurora parecía lista para un funeral organizado por ella misma. Vestía de blanco no por pureza sino por cálculo visual. A su lado 2 periodistas mantenían los teléfonos levantados narrando en voz baja para retransmisiones que aún no estaban en directo, pero podrían estarlo. En cualquier segundo, cuando Victoria bajó acompañada por Ignacio, Elena y 2 guardias de seguridad, el vestíbulo entero pareció contener la respiración. Los empleados fingieron seguir trabajando. Las visitas se detuvieron cerca de los tornos. Blanca dio un paso al frente. Victoria, solo quiero transparencia. Victoria se paró a 3 metros de ella. La transparencia suele empezar sin público. Blanca sonrió con tristeza para las cámaras. ¿Fuiste tú quien llevó esto al público cuando paraste un avión? Victoria respondió. Fuiste tú quien trajo cámaras a una empresa privada para convertir una investigación en un espectáculo. Un periodista preguntó en voz alta. Señora Valcárcel, ¿usó usted su posición para impedir que su marido viajara con Blanca Salgado? Victoria miró a la lente sin prisa. Usé mi posición para impedir que un acceso indebido siguiera operando dentro de una aerolínea. El resto es la cortina de humo de quien necesita que ustedes miren mi matrimonio y no el sistema. Blanca se tensó, pero aún tenía una carta. Sacó de una fina carpeta unas hojas impresas y las levantó. Tengo mensajes que demuestran que Cayetano se sentía controlado, humillado, atrapado en un matrimonio donde tú escondías el poder para manipular todo a tu alrededor. Cayetano, que acababa de salir del ascensor detrás de Victoria, sintió frase como una bofetada. Reconoció fragmentos de mensajes privados, pedazos de desahogos enviados en noches de resentimiento. Blanca había seleccionado cada línea como quien elige cristales para esparcirlos por el suelo. ¿Me grabaste?, preguntó él. Su voz salió rota. Blanca se giró hacia él con los ojos llorosos. En su justa medida guardé pruebas de que tú también eras una víctima. Victoria sintió el golpe por otro lado, no porque los mensajes revelaran que Cayetano se sentía inferior a su lado, eso ella ya lo sabía,
dolió porque aquellas palabras íntimas feas y cobardes estaban siendo usadas para reescribir su humillación como si fuera tiranía. Blanca, dijo Victoria, ¿te das cuenta de que acabas de admitir que preparabas una narrativa antes incluso de que el avión se parase? La sonrisa de la otra vaciló. Uno de los periodistas bajó el teléfono 1 centímetro. Fue poco pero bastó para que Victoria avanzara. Tenías mensajes privados de mi marido, contactos con Costa Blanca, información sobre el viaje a Barcelona, y una versión preparada sobre abuso de poder antes de que la auditoría preliminar hubiera concluido. Eso no es defensa, es planificación, Blanca. Respiró hondo intentando recuperar el control. Planificación es lo que las mujeres necesitan hacer cuando se enfrentan a otras mujeres poderosas. Victoria sintió un cansancio antiguo ante aquel intento de disfrazar la ambición de feminismo barato. No uses el nombre de las mujeres para encubrir un sabotaje. Cayetano se acercó pero se detuvo al lado de Victoria, no de Blanca. El gesto fue pequeño, tardío e insuficiente, pero fue público. Blanca lo vio y sus ojos se oscurecieron. ¿Te vas a poner de su lado ahora?, Cayetano respondió mirando a la mujer que había elegido en el aeropuerto y que empezaba a no reconocer. No sé si tengo derecho a ponerme del lado de nadie, pero sé que me has utilizado. Blanca rió, y la fragilidad finalmente cayó de su rostro. Yo solo usé la puerta que tú abriste. La frase fue pronunciada ante periodistas, empleados, cámaras y guardias de seguridad. Durante 2 segundos nadie comprendió el tamaño del regalo que Blanca acababa de entregar. Ignacio lo entendió primero, Elena después, Victoria la última, porque a veces el dolor retrasa la inteligencia. Solo 1 segundo. La puerta que tú abriste no era la confesión completa, pero era suficiente para cambiar el tono de las noticias. Un periodista repitió: ¿está usted admitiendo que usó el acceso del señor Montes? Blanca se dio cuenta de su error y cerró la expresión. No distorsione mis palabras, pero sus palabras ya estaban en el aire, grabadas por los mismos teléfonos. Ella había traído a Álvaro, que observaba desde la entreplanta. Desapareció antes de que nadie le hiciera preguntas. Victoria notó su ausencia y sintió que el hilo tiraba desde más hondo. Blanca no era la cima, era la cuchilla visible. El mango estaba en otra parte. Aún así, aquella cuchilla había cortado su casa, su nombre y su empresa. Victoria se giró hacia Ignacio. Reúne las grabaciones públicas. Ahora tenemos un nuevo punto para la auditoría. La prensa fue desalojada con una dificultad controlada. Blanca fue conducida a una sala aparte para esperar a los abogados, y Cayetano permaneció en el vestíbulo como un hombre que acababa de ver su propia vanidad convertida en prueba judicial. Victoria caminó hasta la pared de cristal de la entrada principal. Fuera, los coches negros, las motos de reparto y los curiosos se mezclaban en el tráfico del Paseo de la Castellana. Madrid seguía brillando como si nada fuera irreparable. Cayetano se acercó despacio. Victoria. Ella no se lo permitió. No pidas perdón ahora. El perdón pedido en medio de una crisis se convierte en un intento de limpiar tu propia culpa. Él aceptó la frase como quien acepta una sentencia justa. Entonces, ¿qué hago? Por primera vez la pregunta no venía con arrogancia. Victoria lo miró, y el hombre frente a ella ya no era el marido que había cancelado su billete. Era algo peor y más triste. Alguien que empezaba a comprender demasiado tarde el daño que había causado. Dirás la verdad cuando te llamen, aunque esa verdad te haga más pequeño. Cayetano asintió con los ojos rojos. ¿Y nosotros? Victoria miró hacia el ascensor por donde Blanca había desaparecido. Nosotros fuimos el primer vuelo que tú derribaste, Cayetano. Aún no sé si quedan restos que valga la pena recoger. Al final de la noche la crisis dejó de ser solo un titular y se convirtió en una guerra abierta. Las palabras de Blanca circularon con diferentes cortes, algunos perjudicándola, otros intentando salvarla. La cuenta anónima publicó que Víctor manipulaba pruebas para apartar a consejeros rivales. Ignacio confirmó que Álvaro había dejado el edificio sin firmar el acta de la reunión. Elena descubrió que la extensión de la credencial de Cayetano había sido aprobada por un departamento ligado a un director propuesto por el propio Álvaro y Cayetano. Solo en una sala sin ventanas entregó voluntariamente su teléfono para el peritaje interno. No por heroísmo, sino porque ya no soportaba ser el arma favorita de quienes querían destruir a Victoria. Cuando todos se fueron, Victoria subió de nuevo a la presidencia. Sobre su mesa había una foto antigua de su padre junto al primer avión de Aurora. Tocó el marco y susurró: intenté proteger mi matrimonio escondiendo quién era la ciudad. Respondió con silencio. Entonces Elena llamó, su voz sonaba tensa. Victoria, hemos encontrado la petición original de prórroga del acceso. No fue solo Álvaro. Victoria cerró los ojos. ¿Quién firmó? Al otro lado Elena tardó en responder. Alguien de tu familia.
Victoria Valcárcel no respondió de inmediato cuando Elena dijo que la firma venía de alguien de la familia. Durante unos segundos la sala de la presidencia pareció perder todo sonido. La ciudad seguía iluminada al otro lado del cristal. Madrid vibrando con sus edificios, sus coches negros, sus mesas, donde la gente sonreía mientras decidía el destino de los demás. Pero dentro de ella todo volvió a una casa antigua en el barrio de Salamanca, al olor a café, recién hecho por la mañana. A su padre enseñándole que una empresa familiar solo sobrevive cuando la familia no confunde el cariño con los permisos. Repítelo, pidió Victoria sin reconocer su propia voz. Elena respiró hondo al otro lado de la llamada. La petición, prórroga del acceso del proyecto Horizonte, fue validada por Lucía Valcárcel. El nombre de su madre atravesó a Victoria como un corte sin sangre. Se quedó inmóvil sujetando el teléfono con tanta fuerza que los dedos perdieron el color. Mi madre no entiende de esos sistemas. Elena respondió en voz baja. Justamente alguien le puso el documento delante, como si fuera una simple autorización administrativa. Victoria cerró los ojos. No era solo una intrusión, era alguien usando la confianza más íntima para abrir una puerta que debía proteger el legado de su padre. A las 9 de la mañana siguiente Victoria llegó a la casa de su madre en el barrio de Salamanca sin avisar. La fachada blanca, las plantas cuidadas, y la puerta discreta parecían pertenecer a una vida que nunca salía en los periódicos. Lucía Valcárcel esperaba en el salón principal, elegante, con un conjunto claro, el pelo recogido, y el rostro cansado de quien había pasado toda la noche fingiendo que la culpa era solo preocupación. Sobre la mesa había café, unas tostadas y una carpeta azul. Victoria no tocó nada. Tú firmaste la prórroga del acceso de Cayetano. Lucía apretó los labios. Buenos días para ti también, hija mía. Victoria no aceptó el desvío. No he venido a tomar café, he venido a saber por qué mi madre firmó un documento que dejó mi empresa vulnerable. Lucía se levantó despacio, herida por la palabra empresa, como si no fuera también sangre suya. Tu empresa también era el sueño de tu padre, Victoria respondió. Por eso mismo necesitaba que no le entregaras la llave a Álvaro Requena. La expresión de Lucía cambió solo un poco. Pero madres e hijas conocen los pequeños terremotos de la otra. Lucía abrió la carpeta azul con dedos demasiado controlados. Álvaro me dijo que era una auditoría preventiva, que Cayetano se estaba acercando a personas peligrosas, que Blanca podría exponerte, que había riesgos antes del contrato de Barcelona. Me dijo que si yo firmaba, el equipo podría vigilar movimientos sospechosos sin preocuparte a ti. Victoria sintió que la rabia subía, pero junto a ella vino un dolor más antiguo. Y le creíste a él en lugar de hablar conmigo. Lucía levantó los ojos ahora húmedos. Tú no hablas conmigo, Victoria. Tú administras, tú decides, tú vienes a las comidas de los domingos como quien visita un departamento antiguo de la empresa. La crueldad de aquella verdad hizo que Victoria respirara hondo. Así que la solución fue firmar algo a escondidas. Lucía respondió con la voz más baja. La solución fue intentar proteger a mi hija de un marido que yo sabía que la humillaba antes de que ella misma lo admitiera. Victoria se quedó sin reacción. Por un instante su madre no había hecho aquello por avaricia, peor. Lo había hecho por miedo, por orgullo, y por un amor mal dirigido, y tal vez fuera eso lo que hacía que el daño fuera tan difícil de odiar. El teléfono de Victoria vibró. Era Ignacio. Tenemos confirmación. La firma de doña Lucía autorizó la prórroga administrativa, pero el redireccionamiento técnico pasó por una cuenta vinculada a un director propuesto por Álvaro. Él usó la autorización de tu madre como tapadera. Victoria miró a su madre, mientras escuchaba. Y Blanca, Ignacio continuó. Ella recibió el plan estratégico de Costa Blanca antes de que el video de Cayetano fuera publicado. Tenemos correos, horarios y archivos adjuntos. Julia lo encontró en la copia del servidor de la consultora que ellos mismos enviaron por error a nuestro canal de prensa. Por primera vez en 2 días, Victoria sintió que la verdad encajaba no como un alivio sino como una responsabilidad. Prepara la reunión extraordinaria. Quiero a Álvaro, a los directores, a Cayetano, a Blanca, y a mi madre en la sala, sin retransmisiones, sin espectáculos. Todo registrado en acta. Ignacio, dudo, Victoria. Involucrar a tu madre puede destruir a tu familia. Ella miró a Lucía, que ahora parecía más pequeña dentro de su propia casa. Ignacio, mi familia ya fue usada como contraseña. Ahora tendrá que aprender a responder como gente adulta. La reunión empezó a última hora de la tarde en la sala principal de Aurora. Esta vez no había periodistas, ni cámaras de teléfonos, ni público para frases ensayadas. Solo había una mesa larga, abogados, consejeros y el tipo de silencio que precede a una caída. Blanca llegó con una chaqueta rojo oscuro y
La expresión de quien aún creía poder transformar la acusación en una actuación. Cayetano entró después sin mirarla. Lucía Valcárcel se sentó al lado de Victoria no por protección, sino por decisión de su hija. Álvaro entró el último sonriendo como si llegar tarde fuera una forma de demostrar que nadie mandaba sobre él. Espero que esta reunión tenga más sustancia que simples resentimientos familiares, dijo ocupando su silla. Victoria no respondió de inmediato. Elena apagó las luces principales y proyectó la línea de tiempo. Primero la autorización firmada por Lucía Valcárcel, segundo la prórroga técnica ejecutada por un director vinculado a Álvaro Requena, tercero la consulta al manifiesto preferente, cuarto la manipulación del cambio de billete en el aeropuerto. Quinto, la campaña pública de abuso emocional y corporativo preparada antes de la auditoría. Con cada punto el rostro sonriente de Álvaro perdía un pedazo. Blanca intentó atacar antes de que el cerco se cerrara. Esto es un montaje muy elegante. Victoria sabe convertir todo en control. Hasta a su madre ha traído para parecer la víctima. Lucía levantó la cabeza. La vergüenza seguía ahí, pero ahora la acompañaba cierta valentía. Yo firmé porque Álvaro me dijo que protegería a mi hija. Álvaro soltó una risa corta. Doña Lucía, con todo respeto, tal vez usted no entendió el documento. Victoria se giró hacia él. No lo entendió, y era exactamente eso lo que usted esperaba. Ignacio puso sobre la mesa copias impresas de correos y mensajes. Álvaro le envió a Lucía un borrador simplificado, y en paralelo su equipo solicitó la extensión técnica completa. La firma de ella sirvió como justificación interna. El uso posterior fue desviado para fines de recolección de datos y manipulación de la opinión pública. Blanca se cruzó de brazos. ¿Y dónde entro yo en esta fantasía? Elena amplió otro archivo. Un correo de Costa Blanca a la consultora de Blanca apareció en la pantalla con el asunto riesgo reputacional Aurora Vector Conyugal. La sala entera leyó. En silencio. Cayetano fue el primero en hablar tras la proyección. Su voz salió seca. Vector Conyugal. Repitió las palabras como si por fin entendiera el tamaño de su propia humillación. Eso era yo. Blanca se giró hacia ella. Tú eras un hombre infeliz buscando una salida. Cayetano rió sin alegría. No, yo era una puerta fácil. Victoria no lo miró, pero la frase la alcanzó. Por primera vez, Cayetano no intentaba justificar su error con soledad, orgullo o frustración. Llamaba por su nombre. Álvaro dio un golpe en la mesa abandonando la cordialidad. Basta, estáis intentando convertir una crisis de imagen en una conspiración porque la presidenta no admite que su vida personal ha comprometido a la empresa. Victoria permanece sentada, aún cree que está en posición de acusarme. Él se inclinó. Agresivo. Costa Blanca haría una gestión más estable de la ruta internacional. Tu padre sabía que demasiada emoción arruina la empresa. Tal vez por eso dejó tantos candados en los estatutos. La sala se congeló. Victoria sintió que algo antiguo despertaba. Usted conocía los candados de los estatutos porque ayudó a mi padre a redactarlos y olvidó el más importante. Ignacio abrió una nueva página de los estatutos de la sociedad sin dramatizar. Victoria no necesitaba un documento secreto surgido de la nada. Aquella cláusula existía desde la fundación citada muchas veces por su padre en conversaciones familiares. Cualquier consejero implicado en un intento de transferencia indirecta de control mediante un conflicto prefabricado podrá ser apartado preventivamente por voto del accionista mayoritario. Y una auditoría independiente. Álvaro palideció un poco, pero lo suficiente. Eso no se aplica aquí. Victoria por fin se levantó. Se aplica cuando un consejero usa a una empresa competidora, a una consultora externa, una firma familiar y una crisis matrimonial para debilitar una negociación estratégica. Blanca intentó interrumpir. No tienes pruebas de que yo supiera todo el plan. Victoria la miró fijamente. Tal vez no todo, pero sabías lo suficiente para elegir el traje blanco, llamar a los periodistas, grabar a mi marido y decir ante las cámaras que usaste la puerta que él abrió. Blanca apartó la mirada. En aquel segundo la mujer que parecía invencible se convirtió en alguien que había apostado demasiado por la debilidad de los demás. Lucía empezó a llorar en silencio. Cuando comprendió que su miedo había servido como herramienta, Victoria podría haberla expuesto. Podría haber dejado que su madre se hundiera ante los consejeros para limpiar su propia imagen. En lugar de eso puso un papel delante de ella. Vas a firmar ahora mismo una declaración explicando exactamente cómo te presentó Álvaro el documento, sin exagerar, sin hacerte de menos, sin protegerme. Lucía cogió el bolígrafo con manos temblorosas. ¿Me perdonas? Victoria sintió el impacto de la pregunta, pero no cayó en ella. Hoy necesito que digas la verdad. El perdón es otro vuelo, mamá.
y no despega a la misma hora. Cayetano escuchó aquello como si la frase también fuera para él, tal vez lo fuera, se levantó y dejó su propio teléfono desbloqueado sobre la mesa. Autorizo, el peritaje completo, mensajes, correos, llamadas y voy a grabar una declaración. Corrigiendo lo que publiqué, Ignacio preguntó, sin las instrucciones. De Blanca. Cayetano miró a Victoria. Sin intentar parecer mejor de lo que fui, la declaración de Cayetano se grabó en esa misma sala sencilla, sin música, sin terrazas elegantes. Sin un rostro abatido ensayado, miró a la cámara y dijo que había cometido un acto cruel al cancelar el billete de su esposa, que había autorizado acceso sin comprender el riesgo, y que sus palabras anteriores habían sido precipitadas, injustas y usadas para desviar la atención de una investigación legítima. No pidió perdón público, no transformó su confesión en autocompasión. Cuando terminó, Blanca lo miró con desprecio. «Acabas de destruirte por ella», Cayetano respondió. «No, solo he dejado de destruir a Victoria para salvar mi propia vergüenza». La frase quedó en la sala pesada e imperfecta. Victoria no sonrió. No había reconciliación en aquel gesto, solo estaba el primer ladrillo de una responsabilidad que tal vez llegaba demasiado tarde para el matrimonio, pero no tarde para verdad. Álvaro por su parte se negó a firmar ningún acta. Ignacio simplemente anotó la negativa. Perfecto. A la auditoría independiente le gustará esta claridad. Cuando el comunicado oficial de Aurora salió esa noche no mencionaba adulterios, ni escándalos matrimoniales ni detalles íntimos. Hablaba de retención preventiva, acceso indebido, conflicto de intereses, suspensión temporal de un consejero y preservación de la seguridad operativa. Junto al comunicado, el video de Cayetano fue publicado en sus propios canales sin edición favorable. Internet, que por la mañana llamaba a Victoria la mujer vengativa, empezó a dividir la historia en otra pregunta: ¿quién intentó convertir la infidelidad de un marido en un golpe empresarial? Blanca perdió 2 contratos antes de la medianoche. Álvaro fue suspendido de las deliberaciones sobre la ruta internacional. Lucía volvió a casa sin chofer por elección propia, sosteniendo la copia de su declaración como quien carga con un espejo demasiado pesado, y Victoria se quedó sola en la sede. Ante el primer silencio en 2 días que no parecía una derrota, Elena entró con 2 tazas de café. «Has ganado esta ronda». Victoria aceptó la taza mirando las luces de Madrid. «No, Elena, hoy solo he demostrado que no estaba loca. Ganar será poder dormir sin tener que esconder quién soy». Más tarde, Cayetano encontró a Victoria en el pasillo que llevaba al ascensor privado. No intentó tocarla. Había aprendido por fin que ciertas distancias eran la última forma de respeto que le quedaba. Ojalá hubiera sido lo bastante hombre para preguntarte quién eras en lugar de intentar hacerte encajar en lo que yo podía soportar. Victoria lo miró. El cansancio en su rostro no borraba su fuerza, solo revelaba su precio. «No me perdiste en el aeropuerto, Cayetano, me perdiste cada vez que convertiste mi calma en tu permiso». Él asintió con los ojos rojos. «Lo sé». Ella entró en el ascensor. Antes de que la puerta se cerrara dijo: «Saberlo es poco, ahora vive con las consecuencias». Cuando el ascensor bajó, Cayetano se quedó inmóvil en el pasillo vacío rodeado de cristal, mármol y silencio. Por primera vez no estaba Blanca para inflar su vanidad, ni el resentimiento para protegerlo, ni la mentira para usarla como abrigo. Solo quedaba la verdad, y era más pequeña, más dura, más honesta que cualquier Victoria que él hubiera imaginado tener al borrar el nombre de su mujer de un billete. A la mañana siguiente, Victoria Valcárcel volvió a Barajas sin Cayetano, sin escolta familiar y sin el abrigo beige que llevaba el día que su nombre fue borrado de un billete. Llegó en un coche negro de Aurora del Atlántico, atravesó entrada ejecutiva y fue recibida por empleados que intentaban disimular la emoción con profesionalidad. El aeropuerto era el mismo, pero nada parecía igual. El mostrador donde Cayetano la había humillado seguía allí, pulido e iluminado, y rodeado de maletas y voces apresuradas. El panel aún anunciaba salidas hacia Barcelona, Valencia y Lisboa. Solo Victoria sabía que para ella aquel lugar había dejado de ser solo una estructura de embarque. Se había convertido en una frontera. Patricia, la azafata que había dudado ante la orden de cancelación, se acercó con los ojos llorosos. «Señora Valcárcel, quería pedirle disculpas por no haber reaccionado antes». Victoria le cogió la mano un instante. «Hiciste lo que pudiste dentro del protocolo. Ahora vamos a cambiar el protocolo, para que nadie use la obediencia como excusa para humillar a nadie». Patricia asintió, y en aquel pequeño gesto Victoria comprendió que una empresa también estaba hecha de esas heridas invisibles. De los momentos en los que alguien tenía que decidir si seguía una orden o defendía a una persona,
La rueda de prensa fue convocada en una sala reservada del propio aeropuerto con la pista visible al fondo y el logo de Aurora del Atlántico detrás de una mesa sencilla. Ignacio quería un discurso largo lleno de términos jurídicos. Elena prefería números, horarios y pruebas. Victoria los escuchó a los dos, les dio las gracias y escribió solo 6 líneas en una tarjeta blanca. Cuando entró, decenas de cámaras se levantaron, algunos periodistas esperaban lágrimas, otros esperaban arrogancia. Ella no entregó ninguna de las dos cosas. Aurora del Atlántico retuvo temporalmente el vuelo 7123 porque identificó indicios de acceso indebido relacionado con la lista de pasajeros y la alteración de una reserva protegida. La investigación interna confirmó un conflicto de intereses, un uso inadecuado de credenciales y un intento de transformar un fallo de seguridad en un escándalo personal. Los pasajeros no deben pagar por el orgullo de ejecutivos, consejeros o familiares. Por eso la compañía está revisando sus accesos, apartando a los implicados y reforzando su gobierno corporativo. Sobre mi vida privada solo diré esto: ningún dolor personal está por encima de la seguridad de una aeronave. La sala se quedó en silencio medio segundo, y entonces las preguntas llovieron. Victoria respondió a pocas, siempre volvía al mismo punto: seguridad, responsabilidad, verdad. Al otro lado de la ciudad, Álvaro Requena veía la rueda de prensa en su despacho rodeado de madera oscura, cuadros caros y llamadas que ya no eran atendidas con la misma prisa de antes. Había intentado llamar a 2 consejeros, a un diputado conocido de la familia y a un antiguo banquero del padre de Victoria. Todos prometieron devolverle la llamada, nadie lo hizo. La suspensión preventiva de su asiento en el consejo no lo destruía económicamente, pero destruía algo que para él importaba más: el derecho a entrar en cualquier sala sonriendo como si fuera indispensable. Cuando su abogado le sugirió una negociación discreta, Álvaro perdió la calma. Yo ayudé a construir esta compañía. El abogado respondió con frialdad, y dejó pruebas de que intentó debilitarla para favorecer a un competidor. Álvaro miró a pantalla donde Victoria aún hablaba sin elevar la voz. Entendió demasiado tarde que había subestimado no a una mujer traicionada, sino a una heredera entrenada por el mismo hombre que un día le enseñó a respetar los estatutos. Su castigo no llegó como una detención de película ni como una ruina inmediata, llegó de la peor forma para alguien como él: apartamiento, auditoría, pérdida de confianza y puertas cerrándose una a una sin hacer ruido. Blanca Salgado perdió a su primer cliente antes de comer y al segundo antes de las 3 de la tarde. A las 5 la consultora que usaba su nombre como escaparate publicó un comunicado diciendo que revisaría todos los contratos firmados bajo su liderazgo. Ella leyó la nota en una habitación de hotel en el barrio de Salamanca, aún llevando el maquillaje perfecto del día anterior, ahora inútil contra la realidad. Intentó llamar a Cayetano, él no lo cogió. Intentó llamar a Álvaro, el teléfono sonó hasta cortarse. Intentó escribir una versión en la que ella era víctima de manipulación masculina, pero sus propias palabras grabadas en el vestíbulo de Aurora volvían como piedras: yo solo usé la puerta que tú abriste, frase que en aquel instante pareció una victoria venenosa sobre Cayetano. Se había convertido en la leyenda de su caída. Cuando Victoria aceptó verla, no fue por pena. Fue porque algunas historias necesitan mirar a la cara a la mentira. Antes de terminar, Blanca llegó a la sede de Aurora a primera hora de la noche, sin periodistas, sin el blanco teatral, sin collares brillantes. Has conseguido lo que querías, dijo nada más. Entrar en el despacho. Victoria, de pie junto a la ventana, respondió: no, yo quería no haber tenido que descubrir quién eras. Blanca rió con amargura. Hablas como si yo hubiera nacido con las mismas llaves que tú. Victoria se giró. Yo nací con un apellido. Tú naciste con inteligencia. Fuiste tú quien eligió vender la tuya a quienes querían hundir a otra mujer. La frase acertó porque no era grito. Blanca apretó el bolso contra su cuerpo. Las mujeres, como tú, siempre llaman suciedad a la ambición de las demás. Victoria caminó hasta la mesa y puso delante de ella una copia del informe de auditoría. Ambición es querer sentarse a la mesa, suciedad es esconder un cuchillo debajo de ella. Por un instante la máscara de Blanca cayó de verdad. No había solo envidia ahí. Había cansancio, miedo a volver a ser invisible, pánico a descubrir que todo el brillo conquistado dependía de hombres como Álvaro y Cayetano. Él decía que tú lo hacías. Sentirse pequeño, murmuró Blanca. Victoria respondió: ¿y tú creíste que la solución era hacerme pequeña a mí también? Blanca no pidió disculpas. Tal vez aún no sabía cómo hacerlo. Salió llevándose el informe como quien carga una condena sin esposas. Su consecuencia sería profesional, pública y lenta. Para alguien que vivía de su imagen era casi una celda sin paredes. Lucía Valcárcel apareció en casa de Victoria 2 días después, sin chofer y sin avisar.
Traía una bolsa sencilla con una caja de cartas antiguas del padre de Victoria guardadas desde la fundación de Aurora. Su hija la recibió en el salón, piso desde donde se veía Madrid entero iluminado y lejano. Ninguna de las dos corrió a darse el abrazo que las telenovelas suelen ofrecer demasiado pronto. Lucía puso la caja sobre la mesa. Tu padre escribía cuando no sabía cómo hablar. Pensé que tal vez era hora de dejar de guardar cosas por miedo. Victoria tocó la tapa de la caja pero no la abrió. Tú firmaste porque querías protegerme o porque no confiabas en que yo supiera protegerme sola. Lucía cerró los ojos. Las dos cosas. Y tal vez porque aún te veía como a la niña que lloró en su entierro, no como a la mujer que sostuvo la empresa. Después, aquella respuesta dolió porque era honesta. Victoria se sentó cansada. Yo también me equivoqué, convertí la fuerza en distancia, pensé que si nadie veía mis debilidades nadie podría usarlas. Lucía le cogió la mano esta vez sin pedir perdón como quien exige la absolución. Voy a declarar en la auditoría, y después voy a aprender a ser tu madre sin intentar ser tu guardaespaldas. Victoria le apretó la mano. No era un perdón completo, era una pista de aterrizaje siendo reconstruida. Cayetano tardó una semana en pedir una conversación, no envió flores, no apareció borracho, no escribió textos largos, intentando convertir la culpa en poesía. Solo envió un mensaje entregado mi renuncia a todos los cargos y representaciones vinculadas a Aurora. No quiero pedirte volver, quiero devolverte tu espacio. Victoria leyó el mensaje 3 veces antes de aceptar verlo en una cafetería discreta cerca de la Castellana, donde los ejecutivos hablaban bajo y el sonido de las tazas parecía más honesto que las promesas. Cayetano llegó primero sin traje caro, sin reloj ostentoso, con ojeras que no pedían compasión. Cuando ella se sentó, él no le tocó la mano. Firmado todo, dijo. La auditoría puede usar mi teléfono, mis correos, mis mensajes. También he hablado con Rodrigo y le he dejado claro que cualquier versión mía que intente culparte a ti es mentira. Victoria lo observó sin suavidad. Eso es responsabilidad, Cayetano, no es reparación completa. Él asintió. Lo sé. Pasé años pensando que me escondías el poder porque no confiabas en mí, ahora entiendo que yo te daba motivos todos los días. Su sinceridad no borraba nada, pero por primera vez no intentaba comprar el perdón con sufrimiento. Victoria removió el café sin beber. Tú me traicionaste antes de Blanca. Me traicionaste cuando me hiciste sentir culpable por ser competente, me traicionaste cuando llamaste frialdad a mi calma. Me traicionaste cuando preferiste a una mujer que te aplaudía en lugar de a una esposa que te conocía. Cayetano recibió cada frase sin defenderse y eso tal vez fuera la primera señal real de cambio. Me avergüenzo del hombre que fui en aquel mostrador. Victoria levantó los ojos. Avergüénzate más del hombre que fuiste antes. El mostrador solo le enseñó al mundo lo que yo ya estaba intentando no ver. Él respiró hondo como si la frase le hubiera sacado el último aire falso del pecho. He empezado terapia. No te lo digo para parecer mejor, te lo digo porque he descubierto que mi miedo a ser pequeño me convirtió en alguien cruel. Victoria finalmente bebió un sorbo de café. Bueno, crece lejos de mí durante un tiempo. El dolor cruzó el rostro de él, pero no lo usó como argumento. ¿Aún me quieres? La pregunta era humana, frágil. Peligrosa. Victoria miró por la ventana hacia la avenida llena de prisas. Quiero a la persona que pensé que podías llegar a ser, aún no sé si existe. Un mes después, Aurora del Atlántico firmó el acuerdo de la ruta internacional en Barcelona, sin espectáculos íntimos, sin Cayetano al lado, sin Álvaro en la mesa. Victoria viajó en el primer vuelo de la mañana sentada en la butaca ejecutiva, junto a la ventana, no por estatus sino porque necesitaba mirar la ciudad hacerse pequeña bajo las nubes y sentir que había sobrevivido al lugar donde intentaron borrarla. Antes del embarque, Patricia comprobó su documentación y sonrió. Reserva confirmada, señora Valcárcel. Victoria respondió con una ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esta vez espero que nadie intente cancelarla. Las dos sonrieron, no como cómplices de una broma sino como mujeres que entendían el peso de un nombre protegido. En Barcelona, la reunión tuvo lugar en una sala de hotel frente al Mediterráneo con inversores portugueses, ejecutivos españoles, y una ausencia que lo decía todo. Cuando firmó, Victoria pensó en su padre, en su madre, en los empleados, en los pasajeros y también en el matrimonio que tal vez nunca volvería a ser su hogar. El bolígrafo se deslizó por el papel sin temblar. No era venganza, era continuidad. A su vuelta a Madrid al atardecer, Victoria recibió una carta de Cayetano enviada por correo electrónico, lo bastante corta para no invadir
Le decía que dejaría el piso donde los dos habían vivido, que no disputaría el patrimonio, que seguiría colaborando con la auditoría y que si un día ella quería hablar sin que el dolor diga son amor eterno, solo una frase al final dispuesto a escuchar antes de hablar. No había peticiones dramáticas, no había promesas de amor eterno, solo una frase al final. He pasado demasiado tiempo queriendo que encajaras en mi inseguridad, ahora quiero aprender a encajar en la verdad. Victoria cerró el correo y miró por la ventanilla del avión. Las luces de Madrid surgían abajo como un mar de pequeñas despedidas. No lloró, pero dejó que la tristeza respirara sin vergüenza. Querer a alguien no obligaba a una mujer a volver, ser fuerte no le impedía echar de menos, y ganar no significaba salir sin cicatrices. Cuando el avión aterrizó en Barajas, Victoria fue la última en levantarse, esperó a que los pasajeros salieran, tocó suavemente el respaldo de la butaca, y caminó por el pasillo estrecho con la extraña sensación de quien vuelve al mismo lugar, siendo otra. En la zona de llegadas ejecutivas, Elena las esperaba con documentos y una sonrisa rara. El Consejo ha aprobado la nueva política de acceso sin excepciones matrimoniales, familiares o históricas. Victoria soltó una pequeña risa. A mi padre le habría gustado la parte de sin excepciones históricas. Elena caminó a su lado. Y a ti, Victoria miró el cristal donde días antes había visto su matrimonio detenerse como un avión retenido en la pista. Me gusta la parte en la que nadie más podrá borrar a una persona del sistema sin dejar rastro. Al salir encontró a Lucía esperando cerca del coche, no para decidir por ella, solo para acompañarla. Madre e hija se abrazaron con cuidado sin borrar el dolor, pero permitiendo que algo más limpio naciera entre ellas. Meses después, Cayetano y Victoria volvieron a verse en una pequeña ceremonia interna de Aurora cuando la compañía bautizó una sala de formación con el nombre de su padre. Él fue invitado solo como colaborador de la investigación ya cerrada, no como marido. Estaba más callado, más sencillo, menos preocupado por ocupar espacio. Al final se acercó y dijo, «Pareces en paz». Victoria respondió, «Estoy aprendiendo». Él asintió. Yo también. No hubo besos ni promesas, ni reconciliaciones fáciles delante de empleados emocionados, solo hubo un silencio maduro de esos que no necesitan escenario. Antes de irse, Cayetano le entregó un sobre con la antigua alianza de ella, la misma que él no se había quitado de dedo, pero que había deshonrado de otras formas. «No te la devuelvo para que la uses», dijo. «Te la devuelvo porque no tengo derecho a guardar el símbolo de una confianza que rompí». Victoria cogió el sobre. «Gracias, solo eso», pero al verlo marchar, sin intentar transformar aquel gesto en un perdón, ella comprendió que tal vez algunas personas podían cambiar. Aunque eso ya no era condición para su libertad. Aquella noche Victoria subió a la azotea de la sede de Aurora del Atlántico. Madrid se extendía debajo, inmensa, ruidosa, imperfecta, llena de gente que se iba y volvía sin que nadie conociera las batallas escondidas dentro de cada maleta. Le había dejado sobre la mesa la autorización final de la nueva ruta, y Lucía le había mandado un mensaje sencillo preguntando si había cenado. Cayetano no escribió. Blanca había desaparecido de los círculos, donde antes se empeñaba en brillar. Álvaro aún respondía ante la auditoría, ahora sin la protección de sus antiguas sonrisas. Victoria respiró hondo y sintió por primera vez que el silencio dentro de ella no era un escondite. Era una elección. Miró un avión de Aurora cruzando el cielo oscuro, y pensó en el día en que Cayetano mandó borrar su nombre de un billete. Él había confundido un nombre con un asiento, una presencia con un permiso, una mujer con un detalle. Ahora ella lo sabía. Nadie podía cancelar el vuelo de una mujer que finalmente había decidido pilotar su propia vida. 3 meses después de la crisis que paró un vuelo en Barajas y desmontó toda una red de vanidad, mentira y ambición, Victoria Valcárcel volvió a caminar por el aeropuerto sin sentir que el pecho se le cerraba. Aún quedaban recuerdos atados al brillo del suelo, al sonido metálico de las maletas, al panel azul que anunciaba salidas a Barcelona, Sevilla, Valencia y Lisboa. Pero ahora esos recuerdos ya no la empujaban hacia abajo, la acompañaban como cicatrices discretas, marcas de una guerra que ella no eligió empezar pero que tuvo que terminar de pie. Aurora del Atlántico había implantado nuevos protocolos de acceso, formación para los empleados y una regla que se había convertido casi en un símbolo interno: ningún vínculo personal justificará una excepción operativa. La primera vez que Victoria leyó esa frase en el manual revisado sintió ganas de reír y llorar al mismo tiempo. Era extraño convertir el dolor íntimo en política corporativa. Pero tal vez fuera eso lo que hacían las mujeres fuertes cuando se negaban a desperdiciar su sufrimiento. Aquella mañana ella no viajaba por trabajo.
Por primera vez en mucho tiempo embarcaría hacia Barcelona sin reuniones, sin contratos, sin consejos. Esperando su firma, Elena había insistido en que se tomara 3 días para respirar. Lucía, su madre, le había mandado un mensaje sencillo a las 6 de la mañana: lleva una chaqueta, hija, que el viento del aeropuerto engaña. Victoria sonrió al leerlo. La relación de las dos aún era cuidadosa, llena de espacios donde antes había silencios duros, pero ahora al menos los silencios no eran muros. Eran pausas. Lucía seguía asistiendo a las reuniones de la auditoría como testigo, sin pedir un trato especial, sin intentar borrar el error con lágrimas. Eso, más que cualquier disculpa, empezó a reconstruir algo entre madre e hija. Victoria aprendió que el perdón no era una puerta abierta de golpe, era una llave usada despacio, día tras día, sin olvidar quién se había quedado fuera. Al llegar al mostrador ejecutivo, Patricia estaba allí, la misma azafata que meses antes temblaba ante Cayetano, mientras él mandaba borrar el nombre de su mujer. Ahora Patricia llevaba el uniforme con otra postura. Había sido ascendida supervisora de atención sensible, después de sugerir cambios en el protocolo de pasajeros protegidos. ¡Ah! Cuando la vio, Victoria abrió una sonrisa sincera. Reserva confirmada, señora Valcárcel, asiento 2A. Sin alteraciones no autorizadas, como manda la nueva regla. Victoria rió en voz baja. Me gusta cuando una frase operativa suena a poesía. Patricia se inclinó un poco más y le dijo: después de aquel día mucha gente aquí empezó a entender que obedecer también exige conciencia. Victoria sintió que la frase se posaba en ella con calma. Tal vez fuera ese el verdadero eco de la crisis. No el escándalo. No los titulares, no la caída de Blanca o la suspensión de Álvaro, sino pequeñas personas en pequeños lugares entendiendo que nadie debería ser borrado solo porque alguien más poderoso diera una orden. En la sala de espera antes de embarcar, Victoria vio a Cayetano. Antes de que él la viera a ella, estaba cerca de la ventana, solo con una mochila sencilla en el suelo y una taza de café en las manos. No parecía estar buscándola. Tal vez eso fue lo que hizo que ella siguiera mirando el hombre frente a ella. Aún tenía la misma altura, el mismo rostro conocido, la misma presencia que un día la había hecho creer en un futuro. Pero había algo distinto en su forma de ocupar el espacio. Antes Cayetano entraba en cualquier sitio como si necesitara demostrar que merecía estar allí. Ahora parecía simplemente estar, sin escenificar poder, sin buscar público. Levantó los ojos y la vio. Ninguno de los dos sonrió de inmediato. El pasado se quedó entre ellos, no como un cuchillo, sino como una maleta pesada que ninguno quería fingir que era ligera. Cayetano caminó hacia ella con cuidado. ¿Puedo hablar contigo 2 minutos? Victoria cerró el libro que intentaba leer desde hacía 15 minutos sin pasar de la misma página. 2 minutos, él aceptó el límite sin parecer ofendido. Se sentó en la butaca de al lado, manteniendo la distancia. Me voy a Valencia, voy a dar una charla interna en una empresa sobre crisis de reputación. Victoria arqueó levemente la ceja. Cayetano se dio cuenta y respiró hondo, no como experto, sino como ejemplo de lo que no se debe hacer. Por primera vez había en él una humildad sin autocompasión. Le dije al equipo que solo aceptaría si podía contar la verdad, que convertí mi inseguridad en crueldad, que confundí admiración con amor, y que una mentira personal puede convertirse en un riesgo para mucha gente. Victoria lo miró durante unos segundos. Eso parece más honesto que las versiones antiguas. Él asintió. Las versiones antiguas estaban hechas para no odiarme a mí mismo. Ahora intento no tener que mentir para poder soportarme. El anuncio del vuelo a Barcelona sonó de fondo. Victoria cogió el bolso, pero no se levantó todavía. Cayetano puso sobre la pequeña mesa un sobre fino. No es una carta pidiendo volver. Ella miró el sobre sin tocarlo. Entonces, ¿qué es él? Respondió: el justificante de donación de mi parte en la venta del piso antiguo al Fondo de Formación de Aurora. No busco reconocimiento público. Solo quería que algo de aquel lugar donde fui tan pequeño sirviera para formar a personas mejores. Victoria sintió una emoción difícil de nombrar. No era perdón, no era amor reavivado. Era el extraño alivio de ver a alguien dejar de pedir perdón con palabras y empezar a construir consecuencias con actos. No tenías que haberme entregado esto. En persona, dijo ella. Cayetano respondió con sencillez. Necesitaba aprender a hacer algo bien sin esperar recompensa. Pero también quería que supieras que he entendido una cosa: no se repara a una mujer intentando volver con ella. Se repara primero el daño que uno mismo ayudó a crear. Victoria cogió el sobre, pero no lo abrió. Cayetano: tal vez algún día consigamos hablar sin que todo duela. Él bajó los ojos por un instante. ¿Y si ese día no llega? Ella respiró hondo mirando hacia el pasillo de embarque.
Entonces aún así habrá valido la pena que hayas cambiado por ti y no por mí. La frase lo alcanzó con una tristeza limpia. Sonrió levemente, no feliz, solo agradecido de recibir una verdad sin veneno. Buen viaje, Victoria. Ella se levantó. Buena charla, Cayetano. No intentes parecer el héroe de tu propia culpa. Él soltó una risa baja. Prometo intentar no estropear la historia. Ella caminó hacia la puerta sin mirar atrás inmediatamente. Solo cuando le entregó el documento a Patricia se permitió girarse. Cayetano seguía en el mismo sitio sin seguirla, sin dramatizar, sin convertir la despedida en una escena. También era una forma de respeto. Dentro del avión, Victoria se sentó en la butaca 2A y observó a los pasajeros entrar. Una niña pequeña pasó por el pasillo de la mano de su madre y preguntó si el avión tenía dueño. La madre rió avergonzada y respondió que el avión tenía compañía, pilotos y mucha gente cuidando para que todo saliera bien. Victoria sonrió hacia la ventanilla. Era eso, ningún vuelo era de una sola persona, incluso cuando una sola persona firmaba los documentos. Avión cargaba nombres, miedos, compromisos, reencuentros, despedidas. Tal vez por eso le había dolido tanto cuando Cayetano intentó convertir aquel vuelo en un escenario para su traición. Él no había borrado solo una reserva. Había tratado una estructura colectiva como una extensión de su propia vanidad. Ahora, viendo a la tripulación prepararse con calma y precisión, Victoria sintió orgullo no del poder que tenía, sino de la responsabilidad que por fin no necesitaba esconder. Cuando el avión despegó, Madrid se hizo pequeña bajo las nubes. Victoria pensó en Blanca, que ahora trabajaba lejos de los grandes contratos, intentando reconstruir una carrera sin los atajos que la hundieron. Pensó en Álvaro, aún atrapado en procesos internos, y en la humillación silenciosa de no ser llamado nunca más para decidir. Pensó en Lucía, que aprendió tarde, pero aprendió que proteger a una hija adulta no significaba actuar por ella. Y pensó en Cayetano, no como marido, no como villano, sino como alguien que tal vez había empezado la dolorosa tarea de hacerse responsable de su propia sombra. El amor que había existido entre ellos no desapareció como un hombre cancelado en el sistema, se quedó en algún lugar sin garantías de retorno, sin promesas fáciles. Pero Victoria ya no necesitaba decidir todo aquella mañana. Por primera vez podía simplemente viajar. En Barcelona el cielo estaba despejado cuando el avión aterrizó. Victoria salió sin prisa, sintiendo la brisa suave alborotarle el pelo. No había fotógrafos, ni consejeros, ni amantes, ni marido, solo ella, su maleta pequeña y una ciudad entera. Frente al mar, al entrar en el coche que la llevaría al paseo marítimo, recibió un mensaje de Lucía. «¿Has llegado bien?». Victoria respondió: «He llegado». Y después de unos segundos añadió: «Estoy bien». También guardó el teléfono y miró por la ventanilla. La Sagrada Familia asomaba a lo lejos entre los edificios, no como un milagro sino como paisaje. Victoria sonrió. Durante mucho tiempo, ella creyó que ser fuerte era no necesitar a nadie. Después aprendió que ser fuerte era no dejar que nadie decidiera su valor. Ahora empezaba a entender otra cosa: ser libre era poder elegir quién entraba en su vida sin miedo a quedarse vacía si alguien se marchaba. Aquella noche, sentada en una terraza frente al mar, Victoria abrió por fin el sobre de Cayetano. El justificante estaba ahí, sencillo, sin notas largas. En el reverso había solo una frase escrita a mano: «Gracias por haber parado el vuelo antes de que yo destruyera más de lo que podía comprender». Victoria pasó los dedos sobre la tinta, no lloró. Solo dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolso. Tal vez algún día respondiera, tal vez no. Lo importante era que su vida ya no estaba suspendida esperando el arrepentimiento de nadie. Abajo las olas rompían en la arena como partidas y retornos infinitos. Victoria levantó su copa de agua con gas, brindando sola por la mujer que había sido borrada de un billete, y que precisamente por eso había descubierto que nunca más aceptaría ser eliminada de su propia historia. Esta historia tiene un propósito educativo y también de entretenimiento dramático. En su parte educativa habla sobre el alto valor, la responsabilidad emocional, el abuso de poder, la manipulación de la narrativa y las consecuencias reales de las decisiones. La infidelidad de Cayetano no se trata solo como un romance roto, sino como un ejemplo de cómo el orgullo, la inseguridad y la vanidad pueden herir a las personas e incluso contaminar los entornos profesionales. La historia también demuestra que una mujer fuerte no necesita gritar para ganar victoria, no gana porque humilla a todos a cambio, gana porque mantiene la dignidad, protege su empresa, exige la verdad y no acepta que su dolor sea utilizado como un espectáculo. En la parte de entretenimiento, la trama utiliza elementos del drama moderno: aeropuertos, aerolíneas, la élite empresarial, la prensa,
las crisis de reputación, un matrimonio roto, una amante ambiciosa y un cambio de poder. El gran placer dramático está en ver a una mujer aparentemente descartada revelar que era la dueña de su propio destino. El mensaje central es que nadie debe aceptar ser borrado por alguien que no reconoce su valor. Quien intenta hacer pequeña a otra persona para sentirse más grande acaba revelando su propia pequeñez.